Consulta de don Dante Flandes, trabajadores de alimentos y bebidas del Casino Dreams. Para Bárbara, ¿cuándo la CUT va a tener una campaña de sindicalización de verdad, usando herramientas como el marketing y publicidad en la TV y radio? Consulta para don Pablo. En provincias de Virginia Rodríguez, dirigente sindical de la Universidad Austral. En provincias y regiones, ¿cuándo y dónde tienen las organizaciones sociales la oportunidad de participar en los debates con el empresariado sobre desempleo en la juventud, los que los pensionados tengan que volver a trabajar para tener una vida digna? Que es necesario aumentar el nivel de escolaridad con oportunidades para lograr mejoras en su calidad de vida. Y eso en la región de provincia, ¿en qué instancias se dan esos diálogos? Felipe Castillo, para Bárbara también. De acuerdo a su mirada o la mirada de la CUT, ¿por qué cree usted que un gran porcentaje de los sindicatos no está asociado a la CUT? ¿Es por falta de democracia? En general, creo que esa pregunta debería ser más amplia. ¿Por qué hay tan bajo nivel de sindicalización? ¿Qué lo está impidiendo? Pedro Hernández, de la Universidad Austral de Chile. Para don Mauricio Farías, ¿por qué cree usted que el 50% de los trabajadores del Hogar de Cristo no es sindicalizado? ¿No se incentiva la sindicalización? ¿Existe, como en todas las empresas, presión de parte de las jefaturas para no sindicalizarse? De don Roberto Uribe, de Asociación de Funcionarios Independientes de la Educación de Valdivia. Para don Pablo. ¿No se escucha? No. Usted habló sobre ética empresarial. Entre uno de los principios organizadores de la CPC, ¿cuáles son los instrumentos y o procedimientos de la SOFOFA para cumplir, controlar y o sancionar a empresas que contravienen dichos principios? Como el caso de la Polar y otros. Es más amplia la pregunta, pero se resume ahí, ¿no? ¿Cuáles son los mecanismos para impedir que esto ocurra? Paulina Olivera, de la Facultad de Medicina de la UAS, para Bárbara. ¿Por qué cada vez que se habla de aumentar el salario mínimo, los políticos hablan que también aumenta la cesantía? Esa sería la consulta. Por favor. Vamos a partir con la última. Cuando se habla de salario mínimo, se habla de que esto aumenta la cesantía. Yo precisaría, ¿sí? El planteamiento no es un planteamiento general de los políticos, porque yo quiero decir, y tengo que reconocerlo, porque, digamos, es de justicia que uno así lo haga. La posibilidad de que el debate de salario mínimo hoy día haya llegado a 210.000 pesos tuvo que ver también con una posición que asumió un mundo de parlamentarios, que fueron los parlamentarios de oposición, de respaldar hasta la instancia que ellos consideraron prudente y legítima la demanda de los 250.000 pesos. Por lo tanto, no es que aquí todo el mundo plantee
que mayor salario mínimo va a tener un efecto en el desempleo. Son algunos sectores interesados los que así lo han sostenido. El primero de ellos fue el ministro de Hacienda, que lo planteó a propósito de, y ustedes no sé si lo recuerdan, pero en materia de salario mínimo hemos discutido al menos 5 cifras en 3 meses. Partimos en marzo con el proyecto Estrella anunciado por Cadena Nacional, y antes de ese proyecto el tema era si llegábamos o no llegábamos a los 200, y se dijo 197, que Chile no podía más que eso era el máximo esfuerzo. Luego se habló de una potencial cifra de 203, finalmente se llegó a 205, una cifra de 207 para llegar a los 210. Y en todo el debate que se fue haciendo, el argumento siempre fue el mismo: mayor salario mínimo va a tener un efecto en los trabajadores que hoy día perciben ese ingreso, pero va a afectar principalmente a los trabajadores no calificados, que no van a poder ingresar al mundo del trabajo, o que van a tener que, o que van a ser despedidos, porque esto va a tener un impacto en la pequeña y mediana empresa, y por lo tanto eso va a significar que van a tener que, nuevamente, la política del trabajo entendida como costo, van a tener que reducir costos, y eso va a significar que van a tener que despedir trabajadores. Yo, con mucha responsabilidad, quiero decir que esa es una manera de entender el problema del salario mínimo. No voy a decir que es mentirosa, pero es una manera de entender. Desde nuestra perspectiva y con los análisis que hicimos, es absolutamente sostenible un debate de salario mínimo mayor, no solo porque Chile ha crecido como para poder sostenerlo, sino que porque si vemos que eso puede tener un impacto, por ejemplo, en materia de la pequeña y mediana empresa, el Estado puede hacer políticas de contención, puede hacerlo, y nosotros lo propusimos, se lo dijimos al gobierno: usted no quiere afectar a la pequeña y mediana empresa con un salario mínimo de 250, entréguele un subsidio transitorio a la pequeña y mediana empresa. ¿Y por qué transitorio? Porque la pequeña y mediana empresa, ¿qué es lo que mueve? Mueve el mercado nacional. ¿Dónde va a invertir su plata el trabajador que gane 250.000 pesos? Nosotros no vamos a ir a invertir a las Islas Vírgenes. Nosotros no nos vamos a ir a los paraísos fiscales. Nosotros esa plata la vamos a gastar acá, en alimentación, en alimentos, en vestuario, en transporte, etc. Por lo tanto, la plata se queda aquí mismo. ¿Y dónde se queda? En la pequeña y mediana empresa. Por lo tanto, es un círculo virtuoso que requiere en su primera instancia de un subsidio transitorio, que requería en su primera instancia de un subsidio transitorio. Y es más, yo les quiero decir que si uno quisiera ser justo, el debate sobre salario mínimo en el marco de los criterios internacionales, en el marco del debate del convenio 131 de la OIT, que es el que Chile ratificó ya hace por lo menos 2 o 3 décadas, a nosotros nos debiera obligar a demandar un salario mínimo mucho mayor de 250.000 pesos. Porque salario mínimo en cualquier país del mundo se entiende como un salario que permite superar la línea de la pobreza. En Chile, para que nosotros podamos superar la línea de la pobreza, tenemos que recibir o percibir, establecido por los instrumentos, 2 canastas básicas de alimentos al menos, ¿no? Eso equivale a cerca de 76.000 pesos. Un trabajador que sostiene un grupo familiar de 4, para poder superar la línea de la pobreza, por lo tanto, debería pensar en un salario que fuera 4 veces la superación de la línea de la pobreza, los 76.000 pesos. Eso es lo que nosotros idealmente debiéramos demandar, o sea, un salario mínimo sobre los 350.000 pesos probablemente, muy por sobre eso. ¿Por qué la CUT no ha planteado eso? Porque algunos van a decir, bueno, pero ¿y por qué la CUT no está planteando eso? Porque nosotros somos responsables económicamente también, porque los trabajadores no somos nada tontos. Y a veces pensamos un poquito y nos asesoramos. Si nosotros demandáramos el salario mínimo ideal hoy día, eso va a producir una fuerte inflación en el país. Y por lo tanto el costo de la vida se va a encarecer mucho más. Y eso va a tener un impacto al final en nosotros. Como no queremos eso, hemos dicho esto hay que hacerlo gradual. El problema es que la gradualidad nuestra es una gradualidad de justicia para mantener el salario mínimo ideal. Y la gradualidad que nos ha establecido el gobierno es una gradualidad para mantener un nivel de crecimiento a costa de la explotación de los trabajadores. Entonces, ahí tenemos una mirada, partimos de miradas que son absolutamente distintas y que para nosotros no, que en la práctica no se sostienen con ningún tipo de argumento. Si uno mira países como el Reino Unido o Estados Unidos mismo, cunas del capitalismo, el debate sobre salario mínimo no es un debate como se está abordando en Chile con tanta, digamos, con los niveles de histeria y de nerviosismo con que nuestro país se abordó. Se aborda con criterios de políticas públicas, que es como se tienen que abordar. Por lo tanto, nosotros ahí
Creemos que más bien lo que ha primado en la posición de algunos sectores es una mañosa intención de construir argumentos para finalmente no decir lo que en el fondo quieren decir, y es que sigamos creciendo a costa de los bajos salarios. Por lo tanto, ahí nosotros, por eso fuimos tan enfáticos en sostener que si bien hoy día haber avanzado a los 210 es un buen avance, nosotros no dejamos de considerar que lo justo era llegar a los 250, y eso no tiene nada de malo, ni tampoco significaba que el Parlamento tenía que hacer lo que nosotros quisiéramos, no, pero es evidente que para nosotros esta propuesta de 210, si bien es un avance, no es suficiente, y quienes hoy día crean que llegar a 250.000 pesos en 2 años más es una propuesta que a la CUT le parece suficiente, quiere decir que no está entendiendo el debate sobre piso salarial como lo está entendiendo la central. Porque nosotros, después del debate que hemos dado este año, creemos que aquí lo que hay que hacer es establecer criterios, y ya no solo casarse con montos, porque en 2 años más, seamos francos, el costo de la vida va a ser mucho mayor. Con 250.000 pesos no voy a hacer nada. Entonces no me pueden decir solamente para estar contentos con la central. No, si nosotros asumimos su propuesta, una propuesta que se viene levantando desde el 2007. Entonces no me pueden decir a mí que en el 2015 vamos a tener un salario de 250 y quedarnos conformes. Hoy día ya el problema dejó de ser la cifra. Hoy día tenemos que empezar a hablar de los criterios con los cuales se van a establecer las políticas de pisos salariales, y eso evidentemente que va a llevarnos en la práctica a establecer políticas de reajustabilidad muy distintas a las que hay hoy día, y por lo tanto salarios mínimos mucho más cercanos al ideal y al estándar de lo que hoy día se está proponiendo. Ahora, eso uno pudiera decir, bueno, ¿cómo lo difunde la CUT? ¿Por qué entonces la CUT en estas cosas que son tan importantes no hace una campaña fuerte de difusión, de contratación de medios? Yo les quiero decir que la CUT no vive más que de la cotización de sus afiliados. Nosotros no tenemos una política institucional de financiamiento, eso no existe en nuestro país, como sí existe en otros países del mundo, donde se les entrega un aporte a las centrales por la cantidad de afiliados que cada una de ellas represente. Y eso en Chile no existe. Por lo tanto, nosotros vivimos de la posibilidad, ni siquiera de la obligación, sino que de la posibilidad de que nuestras organizaciones afiliadas paguen regularmente sus cotizaciones. Porque hay sindicatos pequeños que yo no los puedo obligar. No, tienes que pagarme, si no tienen plata. ¿Y eso significa que la CUT los va a desafiliar? No. Hay que contenerlos, hay que seguir trabajando con ellos, y por lo tanto nosotros en esa perspectiva lo que hacemos es vivir con una cantidad de recursos que es muy mínima para el desarrollo de la organización sindical. Pensar en poner publicidad o hacer campañas de afiliación de una gran envergadura mediática, eso significa muchos millones de pesos. Lo mismo que puede significar levantar un paro nacional o una actividad de gran envergadura. Y hoy día nosotros no estamos en condiciones de hacer esos esfuerzos tan importantes en términos de recursos económicos. No estamos en condiciones de hacerlo. Y eso es uno de los problemas que vamos a tener que discutir más adelante. ¿Cómo efectivamente logramos políticas de financiamiento que nos hagan sostenibles y que nos permitan hacer toda la pega como la tenemos que hacer? Muchos de nuestros dirigentes, ya que hay un consejero nacional que yo no lo mencioné, lo quiero decir, está José Manuel Díaz aquí también, sabemos que para movilizarnos nosotros dependemos a veces prácticamente de nuestro gremio, no de la CUT, porque no tenemos recursos. Entonces hay muchos mitos respecto de la central. Parece que somos una cosa muy grande, que manejáramos muchos recursos, y eso no es así. Entonces es muy difícil poder establecer, insisto, campañas que tengan un alto costo en términos de, la difusión mediática. Distinto es el caso, y yo creo que ahí sí nosotros tenemos que avanzar más en poder establecer instrumentos de difusión que, no teniendo el costo que tiene una campaña radial o en televisión, son absolutamente hoy día sostenibles. El soporte en las redes sociales es una cuestión clave hoy día. Por lo tanto, ahí uno puede pensar en una campaña no solo de afiliación, sino que difusión de nuestras propuestas. Nosotros al calor del paro sacamos 4 infografías, uno que tenía que ver con salario mínimo, otro con el tema FP, reforma tributaria y nueva institucionalidad. ¿Y qué son las infografías? Son gráficos donde de manera muy didáctica se explica cuál es la demanda de la CUT. Ese material se ha enviado a todo el país, creemos que nos falta aún más, pero es parte de las iniciativas que tenemos que empezar a asumir, porque eso sí está al alcance de cualquier bolsillo. Hay que tener creatividad, hay que tener un buen equipo ahí que te pueda ayudar en la cosa más tecnológica, pero esas cosas sí son absolutamente abordables, y yo creo que en eso tenemos efectivamente una debilidad que suplir.
que es poder hacer mejor difusión de nuestras iniciativas, y al calor de eso, yo diría las campañas de afiliación, porque una campaña de afiliación en seco, sin la coyuntura del debate que está haciendo la CUT, también es un poquito, queda un poquito cojo. Tiene que ser al calor de este proceso. Aun cuando, yo he dicho en todos los espacios que he podido, que nuestra labor hoy día sin duda tiene que ver con fortalecer la CUT. Yo soy la primera interesada en que la CUT se fortalezca y terminar mi periodo con una CUT muy fortalecida, con más organizaciones afiliadas. Pero también entiendo que tenemos un gran desafío de fortalecimiento del movimiento sindical y por lo tanto, si las organizaciones se afilian o no a la CUT, nos importa, pero eso no significa que no sigamos trabajando con ellas. Hoy día nosotros trabajamos con todas las organizaciones y en todos los espacios y estamos en una tarea importante de territorialización, con formación de CUT comunales y supracomunales que nos permita estar más anclados aún a la realidad local, que es una cuestión básica y fundamental para fortalecer el sindicalismo. Y con eso me meto en la tercera pregunta. ¿Por qué un gran número de sindicatos no está afiliado a la CUT? Yo creo que es por distintas razones. Hay de todo un poco. Hay diferencias con la CUT y por eso hay organizaciones que no se afilian. Hay otras que simplemente no quieren pertenecer a una multisindical o no quieren pagar costos de afiliación. Hay otras que no conocen qué es lo que es la CUT y por eso no se afilian. Entonces, hay diversidad de factores que influyen en eso. Por lo tanto, yo no me atrevería a decir que hay solo una razón. La falta de democracia puede ser uno de los elementos. Ahora, yo les quiero decir que en general, y yo recorro harto, y no solamente recorro eventos, congresos, asambleas, estoy también en comuna, a veces reuniéndome con los sindicatos para la conformación de CUT comunales. Yo les quiero decir que el debate sobre la institucionalidad de la CUT es un debate que existe, pero no es un debate fundamental. Entonces, si uno pensara, no sé, ¿es tema en todas las asambleas la democratización de la central? No. ¿Eso significa que no nos tengamos que hacer cargo? No. Eso significa que nos tenemos que hacer cargo. Significa que tenemos que buscar los mejores mecanismos de participación y de democratización. Pero yo no supondría que la falta de afiliación a la CUT tiene que ver con uno de sus motivos principales con eso. Creo que más bien tiene que ver con otras condiciones, como por ejemplo, que no siempre se reconoce a la CUT como un ente cercano. Ese es un factor fundamental para que una organización y un sindicato quiera pertenecer a una multigremial, sentirse cobijado al alero de su organización madre. Por eso la tarea de territorialización de la CUT es tan importante, porque nos acerca, nos vincula. Yo no puedo decir nada de la CUT provincial Valdivia, que nuestras dirigentes se sacan la miércoles por hacer la pega, están en todos los conflictos, están trabajando constantemente y no tengo duda de que nuestras CUT provinciales a nivel nacional están en lo mismo, pero aún así no logran llegar a todos los lados. Por eso ahí estos espacios más locales son los que probablemente le van a dar más vida a este fortalecimiento del movimiento sindical. Ahora, eso significa, y lo vuelvo a repetir, significa que no nos tenemos que hacer cargo de debatir respecto de las mejores formas de participación y democratización de la CUT. No, yo creo que eso tenemos que abordarlo. Y por dos razones fundamentales. Primero, porque eso nos tiene que permitir a nosotros ser un cooperador en el fortalecimiento del movimiento sindical a nivel nacional, que es una cuestión clave, fundamental, y que para que nosotros podamos poner sobre la mesa la demanda de reformas laborales, y porque además ese debate nos va a tener que obligar a, yo lo digo de esta forma, quizás no es el mejor concepto, pero es profesionalizar la labor sindical. Es decir, nutrirnos de mucho más elementos, tener mucho más estudios, poder ser una fuente de elaboración también, junto con el relato que nosotros vamos instalando. Y para eso no puedo pensar que lo que tenemos hoy día es suficiente. Hay mucho más que vamos a tener que explorar, que vamos a tener que potenciar, pero parto de la base de que efectivamente nosotros en esa línea estamos construyendo, estamos avanzando y tendremos que hacer en el momento que corresponda, al calor del momento que está viviendo Chile también, el debate sobre la mejor manera en que nosotros profundizamos la participación en nuestra organización. Si eso hay que hacerlo, pero cuidado, no lo hagamos como lo hicimos en el pasado, que tuvo un tremendo costo, que fue mirándonos el ombligo y cerrando la puerta de la CUT para el despliegue hacia afuera. Hagámoslo de cara al desafío que tenemos hoy día de ser más incidentes. Y desde esa perspectiva vamos haciendo el debate, porque si no nos vamos a entrompar en discusiones como por ejemplo la votación universal. Que algunos nos dicen, no, bueno, el gran tema, ¿no?, de la CUT, la votación universal.
Y cuando a mí me dicen eso, yo siempre pongo un ejemplo. No lo pongo para asustar, sino que para elemento de reflexión. Si a mí me dicen elección universal, yo les quiero decir que mi gremio concentra 80.000, profesores al día somos 65.000, profesores colegiados somos 80.000. Si fuera votación universal en la CUT, yo podría ser, si yo tuviera capacidad de movilizar a todo mi gremio, podría ser presidente eternamente de la CUT. Yo no sé si eso es más democrático o no, porque ¿qué culpa tiene el colegio de profesores de tener 80.000 afiliados? ¿Y qué culpa tiene un sindicato de no tener más de 100 trabajadores aunque estén todos sindicalizados? Entonces, hay debates ahí respecto de cómo se tienen que hacer estos espacios de participación y democratización. En las multisindicales, que no es lo mismo que una organización gremial, pero en las multisindicales que requiere, no digo cerrar la puerta, pero sí mayor reflexión, para que no terminemos pisándonos la cola con debates que al final, por buscar más democracia, nos terminan atrapando en dinámicas donde seguimos tensionando esta relación entre público y privado que a veces nos ha ido mermando. Yo lo digo, en mi caso, nosotros tenemos organización nacional, tenemos sede en todo el país. Si uno fuera capaz de movilizar a todos sus afiliados, uno podría arrasar en una elección. Y yo no sé, efectivamente, si eso es lo más democrático. Puede que sí. Ese es el debate que vamos a tener que hacer en el tiempo justo, pero por sobre todas las cosas, pensando en que la organización tiene que verse muy fortalecida para el debate que estamos haciendo hacia afuera, no solo enfrascarnos en un debate interno. Eso. Gracias. Por favor, sean breves en la respuesta. Sí, gracias. Las dos preguntas respecto a la ética. Preguntaban qué instrumentos hay para controlar las empresas que contrarían los principios de este código ético y qué se hace para impedir que esto ocurra. Bueno, la verdad es que nosotros este código lo hicimos en el año 2012, pero nuestros asociados, los 6 sectores que representamos, tienen también instrumentos éticos internos a los cuales sancionan a las empresas, digamos, que los incumplen. Estas sanciones generalmente tienen que ver con sacar a la empresa del gremio respectivo y establecer ciertos procedimientos para que ésta pueda en algún momento volver a incorporarse en caso de cumplir con los principios básicos. También se hace una labor que es preventiva, ¿no? Nosotros no somos los gremios empresariales por naturaleza entes sancionadores, ¿no? No es esa nuestra función, para eso están los tribunales y para eso está el problema más importante para las empresas que la opinión pública. Finalmente, si hacen las cosas mal y esto trasciende, tiene un costo al día siguiente. Si está cotizando en la bolsa, vale bastante menos su acción. Si venden productos, la gente trata de comprar menos. O sea, realmente tiene sanciones. La sanción más importante generalmente para las empresas no es la sanción de los tribunales, ni tampoco la sanción gremial. Aunque igual tiene un impacto e igual se hace la labor. Pero la sanción que le da al consumidor, el trabajador, la opinión pública, esa sanción finalmente es muy potente y muy difícil de contrarrestar. Alguien preguntaba de la Universidad Austral sobre la posibilidad de las organizaciones sociales de participar del diálogo con la CPC en las regiones, como una forma para mejorar la calidad de vida de las personas. Bueno, nosotros efectivamente no tenemos como organización popular del empresariado representaciones regionales. Lo que sí tenemos, o lo que sí tienen nuestros asociados, es participación en todo el país. Entonces, generalmente los diálogos que se hacen con la sociedad civil son diálogos que a veces son convocados por distintos gremios empresariales en las regiones o son coordinados mucho más, de manera mucho más frecuente por los distintos gobiernos regionales que convocan a mesas de trabajo, mesas de conversación. Obviamente siguen faltando seguramente instancias de diálogo, nunca son suficientes las que hay y probablemente en algunos casos sean más precarias que otros. Pero esa es la forma como, digamos, se dialoga con el empresariado de las distintas regiones a través de los gremios empresariales. Eso es. Gracias. Alguien preguntaba por qué el 50% no es sindicalizado. Yo creo que aquí hay responsabilidades compartidas de alguna manera, porque estamos bien atomizados. Yo les contaba que tenemos 24 sindicatos de Arica Punta Arenas y hay algunos sindicatos que tienen sobre el 85% de sindicalización y otros que tienen el 25%. Por lo tanto, creo que aquí hay, creo yo, una especie de comodidad de los trabajadores no sindicalizados también. El no querer ir a la asamblea, el no querer participar de algunas situaciones. Creo que hay un trabajo también que deben realizar los dirigentes en relación a las campañas propias. Y hay que buscar buenas prácticas, porque habría que
pedirle que entre ellos mismos en las reuniones anuales que tenemos puedan conversar el por qué, yo decía adelante, el sindicato de Valdivia tiene una de las más altas tasas de sindicalización a nivel nacional en la fundación. ¿Cómo han logrado eso en relación a otros que tengan menos? Creo que también hay un tema de pronto de los mismos trabajadores de no querer participar o de no querer fortalecer. Me acuerdo a raíz de una de las cosas que planteaba Bárbara respecto de potenciar sindicatos únicos y con más poder de negociación, digamos. Hace algunos años atrás en Concepción quisieron hacer un sindicato único y agrupar a Los Ángeles y Chillán. Y los propios trabajadores en la asamblea no aceptaron. Decidieron no hacer partícipe a sus pares de Chillán y Los Ángeles, y se generó un sindicato en Chillán y un sindicato en Los Ángeles. Entonces creo que hay un debate importante que debiera realizarse desde dentro de las dirigencias para ver cómo captar a nuevos socios, digamos. Y por otro lado, si es que existía presión de las jefaturas, organizacionalmente no existe, es al revés. Nosotros propendemos al trabajo sindical. Yo decía adelante que estamos nosotros fundados por alguien que creyó y que potenció las organizaciones sindicales, por lo tanto nosotros vamos en esa línea. No descarto que haya por ahí algunas jefaturas que de pronto se nos desvíen de ese sentido. Cariñosamente las invitamos a regresar a ese camino, pero también hemos tenido que pedirle a algunas jefaturas que nos dejen, porque no es la situación que queremos. Hay un par de lamentables casos en donde jefaturas han generado presión importante respecto al tema y les hemos pedido que abandonen la fundación, porque no es lo que queremos. Es al revés. Yo estaba sacando un poco cuentas y desde el 2001 a la fecha se han creado más de 8 sindicatos de los que había. Entonces creo que ahí no hay presión desde la directiva, sino que desde los directivos, digamos, sino que es al revés. Yo les comentaba al principio de la presentación que como decisión fundamental desde el directorio aparece la creación de una subgerencia de relaciones laborales de cara a tener relación directa con los dirigentes de todos los sindicatos. Y creo que eso va en una línea contraria a generar presión para no sindicalizarse. Bueno, gracias. Pido un fuerte aplauso para los panelistas. Para continuar con nuestro programa, los invito a todos ahora a ir hacia el Cine Club. Perdón, para firmar un cambio. Otra voz. En honor al tiempo, nosotros dentro del programa hay una invitación especial para seguir conversando con Bárbara, que la vamos a chocar, de 140 personas. Como son 140 y definitivamente agradecemos la concurrencia, hay prioridades. Y las prioridades están, primero, nuestros jóvenes del Liceo Industrial y una profesora, ¿ya? Y ellos son 25, 26. Después, todos los socios del sindicato que estuvieron los 2 días, ¿ya? La tercera prioridad la tiene el personal del Hogar de Cristo, que lo trajo usted, ¿no es cierto? Y estamos felices de que haya estado aquí. Y así vamos a seguir, ¿ya? Entonces tenemos que completar 140 personas, porque nos faltó presupuesto, don Hugo. Entonces, nosotros teníamos una orquesta de cámara y que ya no vamos a alcanzar. Ellos se organizaron, esperaron y todo, pero se nos agotó el tiempo. Incluso llevo aquí un par de preguntas. Se nos agotó el tiempo. Para nosotros estamos felices, el equipo organizador que lo hizo con mucho cariño, estamos felices de este encuentro. Y también de que esté el señor Bobby Carí. Me encantó su exposición y espero tengamos esa relación más estrecha entre empresario y trabajador
que no nos vean como una amenaza, sino que podemos trabajar en conjunto, lo mismo que pasa a nosotros como trabajadores con nuestros empleadores. Muchas gracias.